Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Nos encontramos en el embalse de Pinilla, en la localidad madrileña de Lozoya, en pleno valle de Guadarrama, y paseando por este lugar tan bonito nos hemos acordado del Partido Popular de Pablo Casado. Y diréis, ¿por qué? Os lo cuento enseguida. El embalse de Pinilla, que está detrás mía, en Lozoya, es un lugar muy bonito de la Comunidad de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. Un lugar, un enclave estratégico además, para los que nos gusta el motociclismo. Solimos ir mucho por aquí para montar en moto, porque un poco cerca de aquí se encuentra otro embalse de la Tazar, y en moto venimos hasta aquí en dirección a Rascafría, El Paular, Navacerrada, o también a La Morcuera y otros parajes muy bonitos de la Sierra de Madrid, porque Madrid no es solo la gran ciudad de Madrid, o ciudades más pequeñas o pueblos más pequeños como Alcalá de Henares o Aranjuez. También tiene la sierra, lugares para perderse muy bonitos. Y el embalse de Pinilla, Lozoya y esta sierra de Guadarrama es un lugar que os recomiendo si vivís por Madrid y no habéis estado, o si venís por Madrid, os recomiendo que os deis un paseo por aquí. Y como os comentaba al principio del vídeo, paseando por estos lugares tan bonitos nos acordamos de Pablo Casado y del Partido Popular, que, como recordaréis, os contamos aquí en una cobertura muy extensa que hemos hecho de las pasadas elecciones generales en España. El Partido Popular, digo, de Pablo Casado obtuvo probablemente uno de los resultados más decepcionantes de la historia moderna del Partido Popular. Concretamente, el Partido Popular pasó en estas pasadas elecciones de 137 diputados a solo 66 escaños en el Parlamento Central Español, es decir, una pérdida de unos 71 diputados, ¿sí? Vamos a analizar un poco, de hecho ya lo vemos, ¿no? Vamos a analizar un poco qué puede estar pasando, además de la fragmentación de la derecha, además de las estrategias del Partido Popular, de su deriva más radical. Bueno, algunos elementos que pueden estar introduciendo grandes desafíos para el líder del Partido Popular, el joven Pablo Casado, y para el propio Partido Popular, porque Casado pertenece a una de las grandes familias del Partido Popular que hasta ahora estaban en la sombra. Si en los últimos años, en los gobiernos de Mariano Rajoy, gobernaban los teóricamente moderados, a partir de la moción de censura y de la caída de Rajoy en el año 2018, os lo contamos aquí también en el blog de politicaymedios.net, pues en unas primarias se impone Casado a la continuista de la línea de Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, cuando llega Casado al poder se dice que volvía una facción del Partido Popular que estaba más replegada, que obedece a las órdenes o al espíritu de los gobiernos, de los pasados gobiernos de José María Aznar. Se dice que Pablo Casado pues es un seguidor de esta vía o de esta sensibilidad dentro del Partido Popular cercana al expresidente José María Aznar, y se dice que es muy de derecha. Sin embargo, y que la vía de Rajoy pues es una vía más centrista. Sin embargo, esto yo creo que corresponde más a un estereotipo periodístico, porque si nos fijamos bien, el primero de los dos gobiernos de José María Aznar, que se inicia, como sabéis, en 1996 hasta el año 2000, pues fue un periodo de gobierno del Partido Popular en el cual el propio José María Aznar pues entendió con los partidos nacionalistas vascos y catalanes, algo que hoy parecería imposible, y también con los sindicatos, mucho mejor que los últimos gobiernos de Felipe González. Por lo tanto, en esa primera legislatura Aznar pues no demostró ser la derecha del Partido Popular. Esto cambia evidentemente a partir del año 2000 con la mayoría absoluta, en la que sí ya los gobiernos de Aznar podrían responder este estereotipo periodístico de derecha más dura. Y de Mariano Rajoy se dice que es un representante de un mayor centrismo dentro del Partido Popular. Sin embargo, conviene también recordar la legislatura 2004-2008, en la cual pues la derecha española llevó a cabo una estrategia de crispación a raíz de los atentados de 2004, pues negando la legitimidad del primero de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, de los gobiernos socialistas de Zapatero. Por lo tanto, esto de que Casado pertenece a la línea aznarista y que la línea aznarista es la línea más radical y derechista del Partido Popular, frente a la de Mariano Rajoy, que es mucho más centrista
vista hay que relativizarlo, ¿no? Pero probablemente esta pertenencia a esta línea, si queréis, dura del Partido Popular por parte de Casado, quizá le haya salvado de ser depuesto del cargo dentro del partido por unos resultados que, como hemos visto en su momento, fueron muy malos, los resultados de las últimas elecciones generales. El hecho de pertenecer a esta línea aznarista quizá le haya dado una segunda oportunidad. Y otro elemento que a nosotros nos parece muy importante, que ha salvado el cuello a Pablo Casado, es la proximidad de las próximas elecciones que tenemos en España. Ahora mismo estamos ya en campaña, otra vez en campaña electoral. Aquellos que veis estos vídeos o leéis nuestras entradas del blog de politicaymedios.net fuera de España, diréis: Antón, ¿los españoles estáis siempre de elecciones? Pues sí, este año 2019 es un año eminentemente electoral. Además de las elecciones, de las pasadas elecciones de finales de abril de 2019, yo creo recordar que el 26 de mayo se celebran en España elecciones locales, elecciones a muchos gobiernos autonómicos, no todos, pero sí muchos de ellos, y elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, la cercanía a estos nuevos comicios, muy importantes, 3 comicios, quizá le haya ofrecido una nueva oportunidad a Pablo Casado. Desalojarlo del poder en el Partido Popular a solo unos días de unas nuevas elecciones quizá no hubiese sido una buena estrategia, ¿no? Sin embargo, esto no deja de implicar costes. Evidentemente, las arenas electorales locales, autonómicas y europeas son diferentes a las de las elecciones generales que acabamos de vivir hace solo unos días, pero un cierto efecto arrastre negativo de esta sonora derrota del Partido Popular en las generales puede estar implicando a muchos otros candidatos del Partido Popular en grandes ayuntamientos, pequeños ayuntamientos al fin y al cabo, y comunidades autónomas y al Parlamento Europeo, ¿no? Este halo de fracaso, de tendencia descendente, la intención de voto puede también implicar a estas elecciones. Por lo tanto, una de cal y una de arena, unas elecciones muy próximas han hecho que probablemente el Partido Popular hayan llegado a la conclusión que desalojar a Casado del poder tenía muchos riesgos, pero por otro lado estos riesgos se trasladan a los otros candidatos locales, autonómicos y europeos del Partido Popular en estas elecciones, que os contaremos aquí, que dentro de 3 semanas pues sabremos los resultados electorales en las elecciones autonómicas, locales y europeas de mayo de 2019. Y un tercer elemento que podría obrar en favor de que Pablo Casado tenga una nueva oportunidad es que los 2 últimos líderes del Partido Popular tuvieron 3 oportunidades para alcanzar el poder. Así le pasó a José María Aznar en 1989, cuando se refunda el Partido Popular. Después se presentó también en las del 93 y perdió también las elecciones por un estrecho margen, y finalmente alcanzó el poder, como hemos comentado hace un momento, en 1996. Con Rajoy también pasó lo mismo. En el año 2004 pierde las elecciones, en el 2008 las vuelve a perder, además por un mayor margen, y finalmente en 2011, las elecciones de la crisis, se alza con el poder. Pablo Casado dice: yo también quiero tres oportunidades. No sabemos si después de estas elecciones locales, autonómicas y europeas de mayo se le va a conceder tantas oportunidades a Pablo Casado, pero bueno, ha tenido una ya en 2019. Si la legislatura 19 dura 4 años y luego 4 años más, aunque está por ver, porque ahora con esta fragmentación de los partidos, que duren 4 años las legislaturas es complicado, pero tendríamos, si fuese así, tendríamos 8 años más de Pablo Casado en la oposición antes de entrar en el gobierno, por lo menos si se le conceden estas tres oportunidades. Por lo tanto, y resumiendo, el Partido Popular ha aguantado con su candidato Pablo Casado para estas elecciones, pero estas elecciones de mayo de 2019 pueden ser trascendentales para el futuro no solo del Partido Popular, que se juega cotas de poder muy importantes a nivel autonómico, local y también europeo, ¿sí?, sino muy importantes para el propio Pablo Casado, que, dependiendo un poco de la suerte electoral en estos comicios, pues probablemente tenga que abandonar el cargo, dar paso a otra persona, a otra sensibilidad dentro del partido, o quizá aguante como líder de la oposición, debilitado, pero aguante como líder de la oposición. Y no quisiera despedir este vídeo sin hacer mención a uno de los acontecimientos políticos más tristes de esta semana, sí, de principios de mayo de 2019, como es la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, líder socialista que ocupó cargos y ministerios de responsabilidad tanto en los gobiernos de hace ya unos años con Felipe González
como en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue ministro, vicepresidente del gobierno, portavoz, ministro del Interior, y entre sus grandes hitos políticos se tiene en consideración que fue el ministro de Interior cuando ETA, la banda terrorista ETA, pues cesa su actividad. También tuvo sonoros fracasos, como las elecciones de 2011, las que, como hemos comentado hace un momento, gana Rajoy, ¿no? El Partido Socialista lo tenía muy difícil en esas elecciones y le tocó lidiar con esa situación tan complicada a Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba moría hace solo unos días de un ictus, no pudo recuperarse de ese ictus, y queremos también mencionar que el propio Rubalcaba colaboró con nuestro máster en estudios avanzados en comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente una asignatura que comparto con el profesor de nuestra sección departamental de Sociología Aplicada, el profesor Luis García Tójar, y yo mismo, pues teníamos un taller de comunicación política, una asignatura del máster en estudios avanzados en comunicación política, una asignatura muy práctica en la que los alumnos diseñaban una campaña de comunicación política, segmentando públicos, escribiendo sus discursos y seleccionando temas de debate público. Bueno, pues en el ejercicio final, en el que los alumnos hacían una exposición pública de las campañas políticas, este año hemos hecho del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, pero también de Vox. Rubalcaba venía a clase esos 2 días en los que repartíamos las exposiciones, venía a clase y a él le encantaba escuchar a los alumnos, y después de cada exposición de lo que haría cada equipo de campaña, pues él decía lo que le había gustado, dónde podría mejorar, dónde no. Pero a mí Rubalcaba después se quedaba a comer en la facultad con nosotros y las tertulias con él eran apasionantes. No solo nos mostraba su confianza en los chicos que están ahora mismo en el máster haciendo comunicación política, nos decía, son mejores que nosotros en nuestra época, no solo eso, sino que también nos contaba anécdotas de su experiencia política y se mostraba como una persona muy cercana. Así que desde aquí, desde el blog de politicaymedios.net, mandamos un gran abrazo a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba y siempre lo recordaremos como un político que ideológicamente podrás estar más o menos cercano, pero una persona íntegra. Hoy en día en política la integridad es algo que escasea, por lo tanto, descanse en paz Alfredo Pérez Rubalcaba. Y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net, arriba a la derecha tenéis un cajetín, metéis vuestro correo electrónico y no os perdéis ninguna de las novedades del blog de politicaymedios.net. Y si accedéis a este vídeo directamente a través de YouTube, pues lo tenéis todavía más fácil, le dais a suscribiros debajo del vídeo, a la campanita, no os olvidéis de la campanita y el propio YouTube os avisa de todas las novedades del canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.